Pues aquí estamos de vuelta. No apostaba a nadie porque de verdad no había un vídeo de rosa, pero efectivamente lo hay. Bienvenidos de nuevo, soy Lo Lamento Tanto. Vuelvo a hacer reseñas de perfumes. Vais a ver, sobre todo en el vídeo de hoy, cómo venimos con un enfoque un poquito diferente a lo que seguramente estuvierais acostumbrados si erais antiguos seguidores del canal. Pero ya sabéis que en la vida solamente tenéis que andar para atrás para coger impulso. Así que dentro vídeo ponemos la cabecera y nos vemos en un segundo. ¿Qué tal estáis? Hace una semana que publiqué el primer vídeo. Estoy grabando hoy este vídeo una hora antes de que se publique el primer vídeo de la segunda ola que he vuelto a subir al canal. No sé cómo van a ser las respuestas, honestamente. Tengo como una especie de vértigo, de miedo, porque llevaba mucho tiempo sin ponerme delante de la cámara. No sé cómo vaya a reaccionar, no sé cómo va a reaccionar un poco la gente, porque si lo habéis visto un vídeo donde me abro un poco más, hablo un poco más de cosas más íntimas, aunque no menos importantes, y mi idea era hacerlo como un vídeo que supusiera un punto de inflexión en el canal. Aquí hemos llegado hasta aquí y cambiamos y esto es lo que hay. Así que comenzamos esta nueva serie de vídeos con este monográfico que ya os adelanta el título del vídeo sobre los 3 mejores perfumes de rosa que podéis encontrar actualmente en el mercado. Son 3 referencias nicho, ya sabéis que nicho está mal dicho, pero bueno, de perfumería independiente, de perfumería de autor. Vamos a dejar un poquito aparcado el comercial, aunque no va a salir completamente del canal, pero hoy quería hablar de 3 perfumes que para mí fueron un antes y un después cuando se trataba de acercarme a la nota de rosa, que es una nota que por cierto amo completamente, y son perfumes que no dependen de la moda. Para mí son 3 clásicos, son perfumes totalmente atemporales y da igual cuando veas este vídeo que son perfumes y lo serán con una calidad indiscutible. No dependen de una marca que esté enviando y haciendo campañas súper tochas de perfumería donde el perfume, el único válido este mes, sea ese perfume que están sacando, ¿no? Estos son perfumes que llevan funcionando años y que espero que lo sigan haciendo durante otros bastantes. Os hago un pequeño disclaimer y es que ahora cuando veáis los frascos vais a ver que están muy perjudicados, que le falta bastante cantidad. Y es spam. Y es porque son las 3 referencias que yo uso en los cursos de perfumería. Ya os lo decía en el vídeo anterior, he lanzado mi propia escuela de perfumería, la Escuela Andaluza de Perfume. Os voy a dejar, por supuesto, toda la información abajo. Y son las 3 referencias que por la calidad que tienen y por el interés compositivo que hay detrás de cada una, creo que son las más interesantes para hablar de la rosa en perfumería, porque se entienden muy bien las texturas que representa cada variante de la rosa. Sin más dilación, vamos a por el primero. Vais a ver que el orden depende un poco de mi favoritismo. Para mí los 3 tienen una calidad equiparable, pero simplemente quería ordenarlo un poco en orden de mi preferencia. El primero, imaginaos cómo van a ser los otros, no podía ser otro que Fi Unegos de Kandahar, de la marca artesana de Andy Tao. El nombre de Fi hace referencia al símbolo griego matemático que se usa para describir las proporciones. Y es que este perfume pone por encima la arquitectura de la fragancia por encima de la narrativa, que es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados Tower, si sois fan de la marca o si conocéis un poquito sobre el creador. En este caso construimos un paisaje árido, un paisaje desértico prácticamente. Y es que este perfume, vamos a ponerle un pequeño spray, ya no me acuerdo ni cómo se hacía esto delante de la cámara, ¿eh? Vamos a poner un pequeño spray para recordarlo. Es una rosa damascena. Sabéis que en perfumería se usan típicamente 2 variedades diferentes de rosa, luego tienen diferentes regiones geográficas de origen, pero principalmente son la rosa damascena, que la podéis encontrar dependiendo de la región como rosa búlgara, rosa turca o en este caso una rosa afgana, o la rosa, que es la otra que se usa, la rosa de mayo, que también la podéis encontrar como rosa centifolia, que de hecho es el nombre correcto, o rosa de Grasse, que es la rosa más francesa, digamos. En este caso tenemos la primera, una variante de la rosa damascena, que es una rosa afgana. Las rosas de este origen son súper apreciadas en la perfumería porque debido a la altitud que tiene durante la cría, tienen un carácter muy terroso. Es una rosa que tiene textura. Este perfume no lo vais a encontrar con esa arquitectura que estamos acostumbrados de salida, corazón y fondo, sino que el perfume funciona como un bloque conjunto donde la rosa está integrada completamente dentro de un bloque desértico que son el resto de los ingredientes. Es un perfume con una dicotomía súper pronunciada entre, por un lado, esa rosa bastante terrosa y por otra parte, una nota de almendra muy pronunciada. Juega con esa textura, porque aquí la rosa no es una rosa que hayamos cortado de la mata, que la hablamos súper fresca, tampoco una rosa súper oscura. Es una rosa que se ha secado al sol, una rosa que os la tenéis que imaginar en su punto de origen. Tower nos tiene acostumbrados a esto, como por ejemplo con el perfume más famoso, que ese seguro que os suena, es el aire del desierto, donde nos lleva directamente a ese perfume. Y es que cuando él lanza la marca, pues se basa en la réplica de esta experiencia que él la vivió y lo hace de maravilla. ¿Qué tenemos entonces en este perfume?
Por un lado tenemos esa rosa terrosa, esa rosa adulta, y por otro lado, dándole continuidad a esa sensación de polvo, vamos a tener una almendra amarga, que por un lado le da esa sensación sedosa y por otro lado contiene un poco ese carácter de la rosa que encontramos aquí. En el fondo este perfume se endulza, camina un poquito hacia la vainilla, aunque no está expresamente declarada en las notas, pero lo vais a poder entender fácilmente si lo oléis, y es que es un perfume bastante oriental. Una de las rosas más llamativas. Casi quiero oler un poquito a tabaco también sin llevar ese acorde declarado ni en la página ni en ningún sitio, pero si prestáis atención vais a ver que os lleva hacia esa sensación del tabaco. Una rosa que es dulce sin llegar a ser absolutamente nada gourmand. Súper bien hecha, ya os digo que está construida como un solo bloque. Es un perfume donde no vais a ver una progresión al uso. Es una rosa que está en el centro y florece acompañada por el resto de los ingredientes. Una sensación de una textura terciopelada os da el perfume. Un perfume con una calidad increíble y que para mí lo que viene a demostrar es que la perfumería independiente puede tener retóricas particulares, puede tener un estilo propio, puede estar un poquito al margen de lo que le pide el consumidor al mercado mainstream y aún así funciona. Es una rosa que de verdad tenéis que probar. Se produce en lotes muy pequeñitos, no siempre está disponible, pero si os podéis hacer con ella, no lo dudéis porque es una rosa, si os gustan este tipo de rosa un poquito vainillada, un poquito almendrada, un poquito dulce, casi acercándose a los de la miel, de las mejores que vais a poder encontrar. Continuamos con la segunda referencia y es una de las rosas que más he usado en mi vida en este caso, que es el perfume Radical Rose en su concentración eau de parfum de la marca Matière Première. Es una marca que, por cierto, me chifla. Es una marca que apuesta por un discurso donde el protagonismo de cada uno de los perfumes está en torno a una materia prima. Y en este caso le dan ese protagonismo a la rosa centifolia. Os decía antes que había dos tipos de rosas. Por un lado tenéis la rosa damascena y en este caso tenemos la otra que es la rosa centifolia. Es esa rosa que se ha usado tradicionalmente más en la perfumería, típicamente femenina podríamos decir, pero sobre todo en la perfumería francesa. Vamos a proceder a recordar el aroma de esta maravilla de perfume. Exquisito. De verdad que es que este perfume... Vais a ver, como digo, que está muy gastado. Este es uno de los perfumes que más he usado en mi vida. De hecho, yo tengo prácticamente todos los perfumes de la marca. Es una marca a la que le valoro muchísimo una cosa y es el respeto que tienen por la materia prima. De hecho, se llama Matière Première, materia prima en francés. Es de las pocas marcas en el mundo donde ellos tienen cosecha propia para controlar la calidad del ingrediente de dos materias primas. En este caso, una es la rosa y luego también tienen un cultivo propio de jazmín. Hay una cosa que me parece muy interesante también en el discurso que tienen ellos. En una entrevista que le escuché a Aurélien Guichard, que es el creador de la marca y nariz única de los perfumes con los que trabajan, y es que de los ingredientes que ellos no tienen control sobre la producción porque no tengan ellos en sus jardines, siempre acuden al mismo proveedor para asegurar que al año siguiente ese agricultor pueda seguir teniendo un sustento y siguiendo producir esa materia prima específica para la perfumería para que el trabajo de esta persona no dependa de las modas. Y eso es uno de los pilares de la perfumería independiente, el respeto por la materia prima y el mirar con cariño el producto que estás haciendo. ¿Qué tenemos aquí? Pues bien, volvemos a tener una arquitectura un poquito peculiar. Si bien el perfume anterior entraba como un bloque compacto, aquí tenemos algo parecido donde desaparece esa linealidad de los ingredientes en la aparición, salida, corazón y fondo, pero es diferente a la anterior porque aquí no es un bloque compacto, sino que hay un ingrediente que es esa rosa centifolia que lo que hace es centrifugar el resto de los ingredientes. Esto en perfumería se llama una arquitectura centrífuga, de hecho, y es donde hay un ingrediente que empuja al resto de ingredientes y el resto de ingredientes la única función que tiene es la de resaltar diferentes facetas de ese ingrediente principal. En este perfume tenemos tres ingredientes que son imprescindibles para entender la arquitectura de la fragancia. Por un lado, por supuesto, la rosa, esa rosa centifolia, que lo que nos dice Aurélien Guichard es que es una rosa que cuando pensó el perfume, él quiso hacer un perfume que tuviera la sobredosis más grande de rosa centifolia del mercado y así es una rosa que lo inunda todo. Pero luego tenemos dos ingredientes que la contienen, vamos a decir. Tenemos un patchouli bastante marcado que me parece interesante que no vuelve chipre a la fragancia, lo único que hace es contener un poco la fuerza de esa sobredosis de la rosa. Y por otro lado, barriendo para casa, tiene también una nota bastante marcada de ládano andaluz. Y es que ciertamente Andalucía es uno de los mayores productores de ládano del mundo porque aquí es una planta silvestre, de hecho, la jarra pringosa, y crece por todos lados que queráis echar un vistazo. Y en este caso, ese ládano lo que le va a ayudar a la flor es a darle esa continuidad a la profundidad de la rosa. A mí, además, me huele un poquito a una especie de apunte frutal que quiere tener, como si fuera una especie de frambuesa, algo empolvadito, dulce, algo que uno nunca llega a saber bien qué acorde es, pero que le aporta esa sensación un poquito más inolvidable
inocente el perfume, sin ser este un perfume nada inocente. Y en menor medida tiene también otros dos ingredientes que soportan la fragancia pero no tan en el centro de la composición, que son el azafrán, por un lado, que le da ese toque un pelín medicinal a la fragancia, le da ese toque casi metálico. El azafrán, además de matière première, es un azafrán de origen griego que tiene una calidad exquisita. Y es que es un azafrán que podéis sentir prácticamente en la lengua. Y por otro lado, una pimienta que ayuda también a contener un poquito esa animalidad que puede aparecer cuando se trabaja en concentraciones tan grandes de un ingrediente como en este caso es la rosa. Es una rosa que es un poquito retro, vamos a decir, da una sensación polvosa en general y quiere ser chipre, pero no es chipre, es un floral en su máximo esplendor, poniendo en el centro, ya os digo, esa rosa. Una rosa que te va a atropellar. Si venís de rosas como la más típica, os diré, de lina, por ejemplo, no tiene nada que ver. Tenemos una rosa elegante, sofisticada, una rosa que está hecha para vestirte completamente. Y eso es lo guay de este tipo de perfumes, que no necesitan mucho más atuendo, son perfumes que te visten. Aunque si hay un perfume que os va a vestir completamente, porque no necesitáis la ropa, es el último que tengo en el top, mi favorito de rosa sin duda, y el perfume que no podía ser otro, Portrait of a Lady, de la marca Edición de Parfum Frédéric Malle. Que por cierto, yo siempre me he dado cuenta que la gente nombra mal la marca. La marca, todo el mundo cuando ve la reseña se la llama Frédéric Malle. Frédéric Malle es el creador de la marca, pero la marca en realidad se llama Edición de Parfum, que es una cosa, no sé, os lo dejo ahí como curiosidad. Y es que este perfume cambió completamente la historia de la perfumería. Es un perfume que nació en 2010, es un perfume del autor Dominique Ropion, que ya sabéis que es el maestro de los florales indiscutible. Y para mí este es el número uno porque es un perfume que cambió la historia de cómo se concebía la rosa. Es una rosa que no quiere ser ni la más femenina, ni la más sensual, ni la más atractiva. El objetivo de la rosa en este perfume es llamar tanto la atención que no puedas ignorar el perfume. Y no hablo de atención en términos de potencia, en términos de tiene una estela que es arrolladora, no. Es que es tan protagonista que es imposible no mirarla. No una rosa tímida, no una rosa típicamente femenina, no una rosa tampoco demasiado empolvada, es una rosa arrolladora. Y es que el nombre de Portrait of a Lady se lo debe a la novela homónima, Portrait of a Lady por supuesto, de Henry James, donde la protagonista es esta mujer irreverente, con carácter fuera de su época, y es lo que quisieron construir con esta fragancia, algo que sea imposible no mirar. Aquí sí tenemos un floral chipre, podría ser perfectamente un chipre por sí mismo, para mí es floral chipre, pero bueno, eso va un poco a juicio del que lo huela. Y aquí el patchouli, a diferencia en el anterior, sí que tiene un papel protagonista. Lo que hace el patchouli es reforzar esa oscuridad que da la rosa. La marca nos habla de que tiene dos tipos de destilaciones incluidas en el ingrediente. Por un lado usan la esencia de rosa, pero por otro lado usa el concreto de rosa turca. Dicen en el constructo del imaginario que tienen ellos que usan 400 rosas cogidas a mano por cada 100 mililitros de producto. Habría que ver si son 390 o 410. Pero bueno, forma parte al final del constructo del perfume. Esta marca además es una de las más importantes para la perfumería independiente porque es la que le dio paso a lo que es la perfumería de autor. Hasta entonces, para tú conocer a un autor tenías que estar un poquito metido en la industria, pero Frédéric Malle lo que hizo fue traer el nombre de los perfumistas de vuelta a la vista pública. Ya los perfumistas no eran tan mercenarios, tenías que estar tanto en el nicho de la perfumería para saber el nombre de la nariz que había detrás del perfume que llevaba, sino que aquí tenía el nombre lo primero. Aquí puedes reconocer fácilmente los atributos que hacen el estilo diferenciador de cada uno de los artistas y eso me parece maravilloso. Aquí la rosa, como os digo, es una rosa urbanita, una rosa muy contemporánea. No vais a encontrar ni rastro de nada vintage, ya digo que es una rosa como no hay ninguna y se basa en que es una rosa absolutamente arrolladora y oscura. Tiene ese patchouli que le refuerza, digamos, ese carácter terroso también a esa rosa turca que tenemos aquí, en este caso, igual, rosa damascena, origen Turquía. Es un perfume donde además en el corazón vais a encontrar como brilla una suerte de frutos rojos, pero igual, no son unos frutos rojos gourmand ni que os lleven a lo frutal. La única función que tienen estos frutos rojos es la de darle profundidad a la fragancia. Es un perfume que es que te va a atropellar cuando te lo lleves. Para mí, una rosa con un carácter indiscutible y a día de hoy, a pesar de las reformulaciones, que han sido bastantes, sigue siendo el mejor perfume de rosa que podéis encontrar a día de hoy en el mercado. Tenéis que tener en cuenta el punto de partida del precio, que aquí hablamos de que los 100 mililitros están ahora mismo unos 340 euros más o menos, que por cierto, tengo que reponer la botella ya. Pero que a pesar de este precio sigue mereciendo la pena, sigue siendo un hito de la perfumería contemporánea. Y si solamente tenéis que poner una rosa en vuestro armario, no podéis al menos no probarla. Cualquiera de estas tres rosas os serviría. No os recomendaría tener las tres porque creo que son rosas que se sustituyen. Son rosas con tres estilos diferentes y que cada estilo va a encontrar a un tipo de perfil. No creo que
sean complementarias entre ellas. Si estáis aprendiendo, a olé. Si estáis queriendo comprar con un poquito de cabeza, pedid muestras siempre, que hay un montón de webs que os van a facilitar muestras incluso con otras referencias si ya tenéis otra que sepáis que os gusta. Probad siempre, probad los originales. En este caso yo creo que ninguna de las tres es posible replicar ni acercarse ligeramente a las tres. No vayáis por opciones, por favor. El que me diga encontrar un perfume árabe que es igual que Portrait of a Lady, que no escriba aquí porque lo vamos a funar. No, es broma. Pero de verdad que es que son perfumes que no tienen parangón. Así que espero que este vídeo haya servido un poco de guía. Espero que le dé una oportunidad a esta rosa. Y ya me contaré si os gusta este tipo de contenido, si os apetece que sigamos hablando de otros ingredientes. Estoy un poco abierta a escucharos lo que os apetezca, me lo vais dejando en comentarios, os leo, os responderé en los ratitos libres como siempre. Y no me queda otra que despedirme, aunque me pesa. Os mando un beso súper fuerte y nos vemos pronto.